Ministro de Hacienda proyecta una baja en el crecimiento económico para 2019 de un 3,8 al 3,5% tras entregar informe de finanzas públicas. Con suma urgencia, Comisión de Transportes y Telecomunicaciones comenzó a analizar proyecto que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Sala aprueba idea de legislar sobre el proyecto de eficiencia energética que busca mejorar aislación térmica de viviendas y automóviles más rendidores. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Senado Noticias edición central. Vamos de inmediato a revisar todas las informaciones que marcaron este día. Estamos en vivo y en directo. Hoy la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones comenzó el debate del proyecto de ley que busca regular todas las aplicaciones de transportes remunerados, una ley que la conocíamos como la ley Uber. Le vamos a preguntar más detalles a nuestra periodista Valeria Cabello, a quien ya comenzamos a ver en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Fue un tema precisamente que se analizó en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones durante esta jornada, la que era conocida como Ley Uber, que en realidad es la ley que busca regular todas aquellas aplicaciones de transporte que reciben algún tipo de pago de pasajeros y que actualmente usted puede descargar, por ejemplo, a través de sus diversos celulares, tanto Uber como también Cabify. Bueno, esta ley lo que hace, que ya está en segundo trámite constitucional, fue vista en la Cámara de Diputados y que la ministra además aseguró que tuvo un amplio apoyo. Lo que busca entonces es regular este tipo de aplicaciones que hasta ahora se pueden utilizar, pero por ejemplo no tributan en nuestro país al no estar constituidas precisamente en Chile. Estuvo la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, durante esta jornada explicando en qué condiciones llega el proyecto, también cuáles son los cambios que se le han realizado. Hizo hincapié también en que hubo un amplio apoyo en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que actualmente tiene suma urgencia, por lo tanto se ha pedido que se pueda tramitar con celeridad. Sin embargo, acá los senadores de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones han dicho que van a recibir a todos los actores sociales necesarios para poder terminar con una buena ley. ¿De qué se trata esta ley? Yo les decía que regula aquellas aplicaciones de transporte de pasajeros remunerados, como también Uber, Cabify. También en la región metropolitana precisamente funcionan otras más aplicaciones en estos momentos y su objetivo principal, han dicho, es favorecer y también proteger a los pasajeros que han decidido optar por este tipo de medio de transportes. Se pedirá, por ejemplo, a los conductores a través de este proyecto de ley que tengan licencia profesional. Actualmente esto no es obligación. También un seguro para pasajeros y también para el automóvil, que esté registrado tanto el conductor como el vehículo en un registro que va a llevar el Ministerio de Transportes. Y también lo más principal que han dicho, uno de los puntos, es que puedan tributar en Chile, porque actualmente, como no están constituidas en nuestro país, no tienen la obligación. Se va a permitir además, por una parte, que, por ejemplo, los conductores de estas aplicaciones puedan utilizar varias a la vez, y también quienes ocupen, por ejemplo, los taxis, que también puedan utilizar como medio de pago este tipo de aplicaciones. Se establecen además multas y sanciones en el caso de no cumplir con lo que establece este proyecto de ley y en el caso de que se apruebe la futura ley. Los invito a que escuchemos declaraciones que surgieron posterior y durante también a esta sesión de Transportes y Telecomunicaciones. Este proyecto apunta al interés de los usuarios como foco central. Actualmente, al no estar regulado, se exponen las personas también a riesgos de seguridad, tanto de seguridad respecto a, por ejemplo, posibles engaños, como de seguridad de la conducción, porque los conductores actualmente tampoco tienen que tener licencia profesional. Cualquier persona puede obtener su licencia y al día siguiente ser conductor de aplicación. Espero que puedan retirar la urgencia. En la Cámara de Diputados tiene un momento para un debate, cambiaron el proyecto, vamos a discutir el proyecto, podemos priorizar, pero la discusión con ciertas urgencias no es la mejor forma de tener un diálogo, que en esta materia creo que es muy relevante. Acá nuestro foco va a estar en el pasajero del transporte público. Y eso implica la necesidad de contar con un transporte seguro, y eso implica conductores con licencias profesionales, con registro de vehículos, con seguros
pero adicionalmente que puedan pagar lo justo por el transporte público. Y eso va a ser parte de la labor que realizaremos. Claro, un proyecto de ley que busca regular este tipo de aplicaciones de transporte de pasajeros que se ha masificado el último tiempo, no solamente en la región metropolitana, sino que también en las diversas regiones de nuestro país. También incluso esto se utiliza en otros países, así que vamos a quedar atentos a lo que ocurra durante las próximas sesiones, porque ya dijo el presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Chaguán, que quedan aún 3 audiencias para poder escuchar a todos los actores sociales, tanto, por ejemplo, del gremio de los taxistas, también pasajeros, de las diversas empresas también que están involucradas, y a mediados de mayo dicen poder votar en general y posteriormente dar un periodo de indicaciones para así ir priorizando que se apruebe luego este proyecto que han dicho que es bastante necesario para poder seguir usando de una buena forma estas aplicaciones de transporte, Betsabe. Sí, tú lo decías, utilizar estas aplicaciones que en su mayoría casi todos tenemos de una buena forma y también que sea seguro. Gracias a Valeria por la información. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando en otras informaciones. Conozcamos novedades del debate que se está desarrollando en la Comisión de Constitución sobre los datos personales. Hay varias audiencias donde se han recabado opiniones de expertos, incluso internacionales. Se está considerando dentro del debate todo el riesgo que contienen los denominados cookies, que son estas informaciones que uno le solicitan de repente cuando se ingresan a páginas web. Más detalles los conocemos en el siguiente informe. 4 horas y más de 70 indicaciones dan cuenta del avance en la Comisión de Constitución del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, creando de paso la primera agencia especializada en la materia. Si bien la extensa discusión del tema junto a Catherine Tornel del Ministerio de Hacienda y el abogado Roberto Godoy dejó pendientes aspectos sobre la regulación misma, estableció garantías sobre las fuentes públicas, derechos de acceso y cancelación o el principio de finalidad para denunciar uso de datos para un fin diferente por el que fueron solicitados originalmente. Incorporamos regulación, por ejemplo, para establecer la protección de los datos en materia de fuentes de acceso público. ¿Qué pasa con los datos que están publicados en Internet o que pertenecen a una base de datos pública? ¿Quién puede usar esos datos? ¿Para qué fines? Establecimos, por ejemplo, los derechos de acceso, el derecho que va a tener todo ciudadano a exigirle a una empresa o a una persona saber por qué tiene sus datos, de dónde los consiguió. ¿Cuál es su fundamento legal? Y si no lo tiene, va a ejercer el derecho a cancelación, es decir, derecho a que los borren. Los senadores también debatieron acerca de la situación de los datos de las personas fallecidas, el concepto de interés legítimo, ajustado a derecho o en lo cotidiano, el uso de las redes públicas de Wi-Fi bajo solicitud previa de datos. Relacionado con este punto, el presidente de la Comisión, Felipe Arboe, explicó el riesgo que las llamadas cookies presentan para los usuarios y que está siendo considerado en el debate. En general, lo que nos ocurre cuando uno se mete a una página y le aparece, para desplegar un pop o un flash, una determinada imagen, aparece que esta página utiliza cookies. Y nosotros ponemos a aceptar, necesitamos nuestro consentimiento, para que nos desplieguen ese flash o ese pop, ¿no es cierto?, en la pantalla. Pero lo que no nos dicen es que además de desplegar esa imagen en la pantalla, esa cookie queda almacenada en nuestro computador. Y está permanentemente informándole al dueño de esa empresa, proveedor de la cookie, cuáles son nuestros viajes virtuales. Es como tener una persona sentada al lado en el auto todo el día y que le va informando a otro qué hacemos todo el día. Por su parte, el senador Víctor Pérez destacó el consenso existente en la comisión para avanzar en cambios a la actual legislación en medio de la constante revolución digital que vivimos. Como esta revolución digital es mundial, también exige un esfuerzo adicional para ver cómo enfrentamos esta situación. Y creo que estamos haciendo un proyecto en que hay consenso en gran parte. Hay disidencia en 2 o 3 puntos, pero que sin duda tenemos que avanzar, porque lo importante es que para la gente que entrega sus datos sean usados correctamente, sean usados para las razones por las cuales lo entregó y no para fines distintos. Otro punto a consignar fue el de priorizar la validez de las decisiones humanas por sobre los algoritmos digitales en las plataformas de empresas y de atención a personas, garantizando igualmente el derecho de oposición. Una iniciativa sobre datos personales en primer trámite particular que, de acuerdo a los senadores, podría terminar de ser votada próximamente entre mayo y junio.
Seguimos revisando más informaciones que marcaron la jornada. Hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entregó detalles del informe de finanzas públicas, donde se establece el crecimiento para este año. Entregó cifras importantes, pero a la baja del crecimiento de nuestro país, entre un 3,8% a un 3,5%. Las razones las conocemos en el siguiente informe. Un ajuste a la baja en la proyección del crecimiento para la economía chilena anunció el gobierno tras presentar el informe de finanzas públicas en la Comisión de Hacienda del Senado, actualizando las cifras macroeconómicas del país. En su presentación, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, rebajó la previsión para el PIB para este año desde 3,8% establecido en la ley de presupuesto de este año hasta el 3,5%. En el informe se explica que si bien el panorama para la inversión se mantiene favorable y se espera que ésta acelere su crecimiento, este ajuste para el PIB local se debe a los efectos del deterioro del escenario internacional y de un inicio de año menos dinámico, especialmente debido a las dificultades enfrentadas por el sector minero. Los senadores integrantes de la comisión ven con positivismo las cifras. Lo habíamos adelantado hace ya varias semanas atrás, que el crecimiento de 3,8% iba a ser difícil de lograr. Nosotros creemos que hoy día es un crecimiento de 3,5%, es el que esta economía es nuestra mejor proyección para el crecimiento de este año, que significa una aceleración de crecimiento durante el año. Vamos a ir de menos a más. Mire, ya desde el informe, el último IPOM del Banco Central tenemos claro que este año va a tener un crecimiento inferior, el año 2019 al 2018, y para el 2020 va a ser inferior al 2019 por tendencias internacionales y por situación en la economía nacional. Ese es un dato, ¿eh? Creemos de que esa es la noticia que hoy día se nos entrega. En todo caso, el ministro está muy optimista que esto puede tener recuperación. En este informe, que se presentará 4 veces al año al Congreso, incluye estimaciones de crecimiento para la economía en el mediano plazo, específicamente para el periodo 2020-2023, el cual avanzará en un 3,6%. Respecto al dólar, se ajustó levemente el alza del pronóstico de cotización promedio para la divisa norteamericana, desde 650 en octubre a 656 pesos en esta oportunidad, mientras el valor promedio del cobre se mantuvo en 3 pesos el dólar la libra. En cuanto al déficit, el informe estimó un equivalente de 1,8% del Producto Interno Bruto, proyectando cifras que resultó algo superior al proyectado en la elaboración de la ley de presupuesto, que fue de 1,7% del PIB. También se estableció que la deuda bruta llegaría a 26,8% este año, mientras que el gasto fiscal crecería un 4% mayor al 3,2% calculado en octubre. 20:18, momento de conocer un poco más de nuestros legisladores. En esta ocasión conversamos con el senador Felipe Arboe por la región del Biobío, y quien es también presidente de la Comisión de Constitución y Seguridad Pública del Senado. Nos contó detalles, por ejemplo, de cómo se está abordando el proyecto muy relevante sobre el cuidado de los datos personales. Esto y más conocemos en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. En esta oportunidad vamos a conversar junto al senador Felipe Arboe. Senador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Igualmente queríamos partir conversando sobre el tema de los datos personales. Hay un tema bien interesante que creo que a la gente, tal vez es un tema súper técnico, pero a la gente le interesa mucho, sobre todo en el día a día. De hecho, esto que conversábamos el día lunes respecto a lo que es una cookie, que se almacena en tu computador cuando estás navegando. De hecho, algunos sitios ya te emerge una ventana en que te dice este sitio, te advierte. ¿Por qué? Porque esa cookie es como una persona que está prácticamente al lado tuyo viendo y almacenando todo lo que uno hace en Internet. Eso es así, y bueno, a través de ese proyecto de datos personales justamente se busca ir regulando ese tipo de cosas. Bueno, a ver, lo que el proyecto de datos personales hace es que reconoce que los dueños de los datos somos cada uno de los chilenos y chilenas, digamos, las personas, no las empresas que administran los datos. Y en ese escenario se establece que una empresa puede tratar datos, o una persona, de suyos o míos, en la medida que exista un consentimiento, o que lo autorice la ley, o que haya un contrato de por medio. Y el caso que usted señala, las cookies, es un típico caso de un consentimiento equívoco. Es decir, yo autorizo, cuando aparece una cookie en mi pantalla para desplegar un pop o un flash en mi pantalla, yo autorizo a que la cookie se instale para el solo efecto de que me despliegue esa imagen que yo quiero ver. Pero no me está diciendo que adicionalmente a esa acción de desplegar la imagen va a quedarse en mi ordenador
y va a informar a su empresa todos los movimientos virtuales que yo hago. Como usted bien decía, esto es lo mismo que autorizar, sin saber, digamos, que alguien se le instale en el auto al lado y recorra todos los recorridos que usted hace con usted sin su autorización. Parece un poquito invasivo, así que es parte de lo que el proyecto de datos personales va a regular. Ahora, hay otros temas también, está el tema de los datos, está el ejemplo, por ejemplo, de las farmacias, que esos datos se pueden vender, ir a parar a lo mejor un ISAPRE. Claro, hoy día lo que nos ocurre es que en general tenemos un problema no solo de ley, sino también de cultura. La gente cree que, por ejemplo, sumarse a una red social como Instagram, como Facebook, como Snapchat, como Twitter, es gratis. Y no es gratis, el precio no lo pagamos en plata, lo pagamos en datos. Porque cuando uno aprieta el acepto, sin leer las condiciones, lo que está aceptando es que esas empresas capten sus datos, le pongan una especie como de cookie, entonces conozcan sus movimientos, pero adicionalmente lo autorizamos a que vendan nuestros datos, lo cual después puede empezar a explicar por qué me llegó esta oferta a una empresa, o por qué cuando yo me meto en una determinada página de diario me aparece al lado, no sé, una publicidad de zapatos, no sé qué, o de una playa que yo quiero ir. Bueno, es parte de las razones por las cuales ocurren estas cosas. Como usted bien dice, en la farmacia. La gente va a la farmacia y entrega el RUT. Y la verdad es que uno cree que es para el descuento. Pero en la práctica no sabemos si ese RUT es para el descuento o si al final es un negocio y la farmacia lo vende, lo cede, lo transfiere para crear patrones de consumo. ¿Qué pasaría el día de mañana? Si ustedes pueden haber comprado durante 10 meses seguidos un remedio para la presión, que no es para usted, es para un tercero, en una farmacia. Llega usted a contratar una póliza de seguro y le dice, ¿sabe qué? Su póliza es más cara o va a tener que hacerse un examen adicional. ¿Por qué va a decir usted? No es que usted todos los meses compre un remedio para la presión. ¿Se da cuenta de las implicancias prácticas que tiene el no tener una buena regulación? Todo esto lo estamos regulando en la nueva ley. No debería ser, claramente. Senador, yendo a otro tema que, bueno, establece como algo de las personas los datos personales. Hay cosas que también son de las personas y que están establecidas, y con esto quiero ir a otro tema, con la carta que envía Cancillería a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que entrega una señal que pareciera ser un poco confusa de tratar de tal vez restarle la injerencia que tiene o los fallos, lo importante que son de una Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los actos de la justicia acá en Chile. ¿Es preocupante esa señal que se entrega? Mire, yo creo que este es el hecho más grave que ha ocurrido a nivel de Cancillería desde el retorno a la democracia. Primero se observa una influencia absolutamente inaceptable del señor Pompeo, que se pasea por Chile y por algunos países de Latinoamérica y coincidentemente 4 días después, sin mediar reunión entre los países, aparece una declaración conjunta sobre un tema tan delicado como es la importancia de los fallos de los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se violan los derechos humanos de las personas en los diferentes países. Esto es muy delicado. Lo que ha hecho la doctrina Piñera-Ampuero es que por primera vez en la historia, después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha relativizado el valor de los derechos humanos como límite a los estados. Para decirlo de otra forma, el presidente Piñera y Ampuero se ponen a la misma altura que el dictador Orbán en Hungría o que al-Sisi, el dictador de Egipto, que señalan que los derechos humanos deben ser flexibles de acuerdo a las realidades locales. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Si uno siguiera estrictamente esta doctrina Piñera-Ampuero, lo que pasaría es que, por ejemplo, a contar de esta firma, los ciudadanos venezolanos, oprimidos hoy día por el dictador Maduro, no pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si la Corte Interamericana le representa a Maduro violaciones de derechos humanos, tiene que, comillas, relativizarlos. ¿Se da cuenta? Si los derechos humanos son una creación, son un pacto mínimo civilizatorio entre los estados, ¿para qué? Para limitar justamente el ejercicio abusivo del poder de los estados en contra de sus ciudadanos. Y cuando usted limita ese impacto, lo que está diciendo es que deja al total desamparo a los ciudadanos que pueden ser oprimidos por los países. Cuando en Chile han habido casos, bueno, en el pasado y actualmente también hay ciertas personas que se pueden ver vulneradas. Bueno, eso pasa cuando un presidente de la República no tiene conciencia del dolor que ha sufrido su país. Evidentemente el presidente Piñera puede decir que votó por el no, pero me va a disculpar. Una persona que tiene valor por la democracia y por los derechos humanos no firma una declaración como esa. Hubo muchas chilenas y chilenos que gracias a los organismos internacionales de derechos humanos hoy día siguen viviendo. Hay algunas que no tuvieron la misma suerte.
pero gracias a los organismos internacionales también se pudo ir frenando en algún minuto las constantes violaciones de derechos humanos que se produjeron en la dictadura de Pinochet. El presidente Piñera y el canciller Ampuero justamente están ahora en China por asuntos comerciales. ¿Qué le parece? Se ha generado parte de una crítica a esto desde el presidente de Codelco, pero viajan empresarios, una serie de personajes también, pero no va Codelco representado este viaje, siendo que China compra muchísimo cobre. Bueno, yo creo que esta última semana ha sido una semana negra para el presidente y para el gobierno. Evidentemente no hay ninguna justificación para generar un daño como el que se está infligiendo a nuestra principal empresa cuprífera pública, Codelco. Recordemos que China es el principal comprador de cobre de Codelco. Por ende, si es el principal comprador de cobre de Codelco, es un cliente muy importante para todos los chilenos, porque no hay que olvidar que Codelco es la empresa que permite, por ejemplo, que se financien los programas sociales, que se construyan las carreteras, las unidades policiales, las escuelas, los hospitales. De ahí vienen nuestros sueldos también vienen del cobre. Cuando un presidente de la República hace una visita de Estado y deja fuera a la empresa respecto a su principal cliente, no parece adecuado. Pero parece más sospechoso cuando en esa misma delegación va el presidente de una minera privada que, digámoslo con todas sus letras, no tiene problemas para pagarse el pasaje, digamos. Pero adicionalmente, cuando en ese avión, además van los hijos del presidente. ¿A qué van? ¿Van a vitrinear? ¿Van a conocer? Disculpar, yo creo que fue altamente inconveniente lo que realizó el presidente de la República, un daño completamente injustificado e innecesario, porque Codelco constituye un patrimonio nacional respecto del cual hay que cuidarlo. Andrónico Luksic estaba en ese avión junto a otros empresarios. Senador, le agradecemos por haber conversado estos temas Día Noticioso, lo dijimos antes de comenzar. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, que usted tenga muy buena tarde. Igualmente, senador, y nosotros ahora vamos a volver con ustedes en Senado Noticias. 20:28. Gracias, Julio Escobar, por la entrevista con el senador Felipe Arboe, que usted la puede revivir este fin de semana por el canal del Senado y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Los invito a revisar todas nuestras redes sociales para que pueda revivir lo que marcó esta jornada y también en senado.cl conocer más detalles de la sala de sesiones y los proyectos debatidos esta jornada. Uno de ellos tiene relación con el proyecto de eficiencia energética en primer trámite, que ya se aprobó en general y hay plazo de indicaciones hasta el 20 de mayo. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.